Sergio Raúl Castaño es doctor en Derecho Político por la UBA, por la Universidad de Buenos Aires, doctor en Filosofía por la Universidad Abat Oliba de Barcelona, tiene postdoctorados en las universidades de Barcelona y Würzburg y en el Max Planck Institute de Alemania. Es investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas, el CONICET. Es catedrático de Teoría del Estado, Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Comahue, director del Centro de Estudios Políticos, Facultad de Derecho en la UNSTA, en la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Es autor de 17 libros sobre filosofía del derecho, filosofía política, derecho constitucional, derecho internacional público e historia política, publicados en Italia, Editorial Giuffre, en España, EUNSA Marcial Pons, en México, UNAM Derecho Global, en Chile y en Argentina. Y es autor también de alrededor de 160 publicaciones científicas aparecidas en Europa, Hispanoamérica y Brasil. Editor y director de 2 libros colectivos. Ex profesor de Teoría del Estado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en la UBA. Profesor de posgrado y de doctorado en la Universidad de Buenos Aires, en la UCA, la Pontificia Universidad Católica Argentina, y en la UNSTA, que nombramos recientemente. Profesor invitado en universidades de Argentina, en las universidades pontificias, Santo Tomás, Los Andes, San Sebastián de Chile, Anáhuac de México, en la Abat Oliba, en la Universidad de Udine, en Italia, director académico de diplomaturas en universidades públicas de Argentina y Paraguay. Ha sido director y jurado de tesis en Argentina y en el exterior y miembro de la Comisión de Ingreso en la carrera de investigador del CONICET, miembro de la Academia de Ciencias Morales, Políticas y Jurídicas de Tucumán y de la Academia del Plata. Y hoy el doctor Castaño, en este encuentro aquí en Mar del Plata, tratará el tema el bien común político y la función del Estado. Muchas gracias, doctor, por su presencia. Le damos un fuerte aplauso. Les agradezco mucho. Es una alegría y un honor estar aquí en el Centro Piper, que realiza Isil Salamería una tarea tan meritoria en el ámbito filosófico, sapiencial y doctrinal, no solo en Argentina, sino en toda Hispanoamérica, a donde alcanza su benéfica labor. Así que es un honor, como digo, y al mismo tiempo es una alegría y un gusto estar con Cristian, su director, y con todos ustedes, que son todos amigos a los que conozco y otros a los que no conocí hasta hoy. Bien, este es un trabajo del cual voy a leer la parte más, digamos, sustancial, de alguna manera. Está amojonado con citas, y con citas que vienen a cuento, incluso tomadas o en particular tomadas de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El bien común político y la función del Estado, también podría haber sido el título, el bien común político como principio del orden político y jurídico. Pero no vamos a leer las notas, pues ya sería demasiado, ¿no? Sería demasiado abusar de la paciencia de ustedes, así que no temáis. Bien, vamos directamente, ataquemos el punto. El bien común, primer principio del orden político. Y una aclaración terminológica, los nombres del Estado. Estado en sentido político significa el todo social, el conjunto jerárquicamente ordenado de grupos, familias y cuerpos intermedios y sectores nacionales integrados finalísticamente en una comunidad autárquica y soberana. Pero también se habla de Estado en sentido restringido como el gobierno o la administración, es decir, como una parte de ese todo. Pero la parte que hace las veces del todo, que lo representa, como diría Carl Schmitt.
Se trata de una representación de la sociedad política por el poder, y acá lo podemos citar al gran teórico del Estado Galvão de Souza, brasileño. Si la potestad política representa al todo, va de suyo que el fin definitorio de esa potestad será el fin del todo, es decir, el fin de la comunidad cuya veces hace. Porque el gobierno y la administración no son parte ni menos apéndices de los individuos, de las familias, de los gremios, sino parte de la sociedad en que todos esos individuos y grupos se integran, la sociedad política y el Estado. Había un parágrafo sobre el tema de la materia del orden político, lo voy a saltear también porque yo creo que se va a poder entrar en materia con lo que se dice después. El problema de la existencia de un fin político específico. Si se acepta que hay un fin común de la familia, de los gremios, de las universidades, si es verdad que el gobierno y la administración no son parte de las sociedades infrapolíticas, sino parte de un todo social mayor, ¿se acepta también consecuentemente que hay un fin común político? Se habla aquí de un fin supraordenado y distinto al de esos grupos, un fin específico del todo político, el cual es fundamento de las relaciones de integración de todas ellas. Muchas veces la realidad del fin específicamente político se niega o se malinterpreta. Vamos a esto entonces. Primera afirmación, el fin político no es la sumatoria de los fines de las partes. Supongamos que la comunidad política no se ordena a un fin propio y específico, el bien común político, que no se ordenara, sino que en el ámbito de la comunidad política solo existan en realidad los fines de los individuos o de las familias o de los cuerpos intermedios. Si el fin político se identificase con la suma de los fines individuales o grupales, no existiría un fin político propiamente dicho. Porque la yuxtaposición masiva de fines infrapolíticos no alteraría el rango no político de ese mero agregado. Sería una mera suma de fines infrapolíticos. Con esto se plantean ciertas dificultades. Por un lado, el fin que aúna y unifica al todo social no sería allí ni uno ni unificante, por ende, porque no sería causalmente común, en la línea de la causa final y de la causa formal, como un factor respectivamente convocante y estructurante. Y además aparecería como múltiple este fin. Por otro lado, no existiría un fin político superior a los bienes grupales e individuales de las partes. Ambas dificultades comprometen la especificidad y la naturaleza de la realidad política y son solidarias en cuanto ponen en tela de juicio la supraordenación y la causación del fin propio de la comunidad política. En realidad, nótese, de acuerdo con este planteo, se niega que exista una comunidad que sea auténticamente política. Porque para que exista la comunidad política debe existir, con prioridad ontológica, una causa final específica, es decir, un bien que sea común por la causación y constituya la causa final propia, constitutiva del grupo político. Y acá no la habría. Habría estallado la causa final en una multiplicidad de causas finales que serían las de los grupos infrapolíticos. Estoy hablando de cosas que se dicen en los ambientes realistas, tradicionalistas y, por qué no, católicos. Segunda afirmación, el fin político no es un instrumento o medio de las partes. Esto es de alguna manera como la consecuencia bastante directa de lo anterior. Pero persistiendo en negar la existencia de un bien común político auténtico, más valioso que el bien particular, por ejemplo, el bien familiar, y además participable, se podría pensar entonces en que el fin de la agrupación consistiera en la garantía de la seguridad para los individuos y los grupos. Un valor indispensable y básico, pero colectivo, no común en sentido estricto, es decir, no participable. Ahora bien, tampoco un bien común político reducido no a la simple sumatoria de los bienes particulares, sino a la seguridad de esos bienes particulares, o sea, finalmente a la coacción organizada, puede ser causa final de la comunidad política, porque en ese supuesto la seguridad sería instrumento de los grupos menores. La causa instrumental, en tanto instrumental, no ejerce causación por su propia virtud. Este es un tema metafísico, ¿no? Pero es importante traerlo a cuento porque aclara este equívoco. La causa instrumental solo actúa movida por la causa principal y a ella está ordenada. En la causalidad instrumental se produce una sola acción, efectuada por la causa principal a través del instrumento. El teléfono no hace ruido. Yo hago ruido a través del teléfono para poner un ejemplo. No hay dos causas.
Luego, si la comunidad política y su fin fueran instrumento de las familias y de los individuos, entonces las únicas auténticas causas finales lo serían los fines de los grupos menores y de los individuos. Volvemos a lo mismo. A cuyo servicio se hallaría el instrumento útil de lo político, y de esta manera se recae la dificultad precedente. Solo existirían los fines particulares y los instrumentos de su servicio, que además, entonces, valdrían menos que los fines particulares. Ese fin político en realidad valdría menos que el fin particular, porque es un mero instrumento. Cuando esto no me sirve, yo lo tiro. Ahora bien, semejante capitis de minucio del fin político, que lo convirtiera en un bien menos valioso que los legítimos bienes particulares de individuos y familias, solo podría caber en el caso de una sociedad no permanente, es decir, de una sociedad adventicia, provisoria, de emergencia, en la que la causación eficiente que ejerce la propia comunidad por su acción común estaría abocada a un fin común acotado, parcial, subordinado. Por ejemplo, no sería el caso de unos náufragos cuya acción común se ordenara a la construcción de un bote. Pero nunca cabría semejante reducción axiológica en el caso de una comunidad permanente y completa, en la que se integran desde la cuna hasta la tumba individuos, familias y sectores nacionales, y cuyo fin, el bien común político, es un bien cualitativamente más valioso, por el acervo perfectivo que encierra, que todos los fines particulares, y que no está al alcance de esos grupos actuando por sí solos. El bien político no está al alcance ni de los individuos ni de las familias, con todos los respetables, legítimos y exigitivos que sean los derechos humanos, los derechos fundamentales y los derechos de las familias. Y los fines familiares. En efecto, la visión según la cual se opera un recurso meramente instrumental a la vida política, en la que se acude como quien recurre a una empresa de seguridad y de servicios, no alcanza a explicar el valor del bien político, precisamente porque no explica el perfeccionamiento espiritual que la comunidad política aporta a familias e individuos, lo cual no implica va de suyo que la vida política no deba aportar también seguridad y servicios a las personas, las familias y los cuerpos intermedios. Punto C, entonces, más resolutivo, la naturaleza del fin político. En esencia, el bien común político no atiende a una sola potencialidad humana perfeccionable, cognoscitivas, afectivas y corpóreas, sino a todas las dimensiones mundanales de la persona llamadas a su actualización. Es bien humano y por ello comprende en su ápice, como bienes participables, las verdades que allanan la apertura a la trascendencia, el conocimiento, el patrimonio ingente de una determinada tradición cultural, un talante y un estilo espiritual acrisolados a partir de una unidad de destino, así como la vida recta, ante todo rectificada por la justicia y por la amistad, esta bajo la forma de solidaridad social y amor a la patria. Tal el bien común en sentido estricto, pues el bien común en tanto común es participable, no repartible. La perfección que de él dimana no se empequeñece por su participación, mientras que los bienes materiales se agotan al ser distribuidos. Todo lo contrario al caso del bien participable, la mayor participación lo acrecienta. Es por eso que el bien común en sentido estricto consiste en un orden de realidad de naturaleza espiritual. Esta dimensión participable desde ya se apoya en una indispensable constelación de bienes y servicios que sostienen la vida en su faz material y corpórea, condición necesaria para la existencia del ser humano. El bien común es un bien hecho por otros, los que ya no están, que se recibe y se cultiva por la generación presente y que se transmite a los que todavía no están. El hombre no se hace a sí mismo, se hace gracias a lo que otros han hecho por él, directa o indirectamente, con intención consciente o sin ella, a los otros con los que interactúa y a los bienes comunes de los que participa. El bien común es herencia, patrimonio y legado. Esto no es retórica, y objeto de las más altas obligaciones que le caben al ciudadano en tanto tal. Considerando lo que con él se lega a las generaciones futuras, constituye, como dijo Juan Chambías de Acevedo, un gran filósofo del derecho uruguayo, el objeto de la faz prospectiva de la justicia. Todo lo que se debe a los que todavía no están. Una colaboración al gran congreso, al primer Congreso Nacional de Filosofía que se hizo en Argentina en 1949, que reunió a algunas de las mejores cabezas del mundo. Y algunas de ellas eran de por acá también. Naturalmente. 4. El bien común político como causa final de la comunidad política. ¿Y el fin político, el fin de la comunidad política, es un fin de la persona? Sí, también lo es.
solo que no es el fin individual de cada persona, sino el fin participable de todas las personas. Cuando se habla de la sociedad como una unidad aunada precisamente por la intención del bien común, hay que entender una unanimidad monolítica, una adhesión actual en cada instante expresa de cada individuo respecto del fin del Estado. ¿Cierto? Una cosa así, juro. Bueno, acá vamos a recurrir al gran teórico del Estado, Hermann Heller, que creo que lo explicó bien esto, viniendo desde otro sector doctrinal, pero confluyendo en lo mismo. Detengámonos primero en la cuestión de la unidad. La unidad política y normativa imperada por la conducción, engranada y fundada en la adhesión a este orden por parte de los habitantes y ciudadanos, constituye no una unidad homogénea de idénticos anhelos actuales y explícitos, sino una unidad organizada, soberana, de acción y de decisión. Esta es la definición del Estado de Hermann Heller. En esa adhesión entran las conductas de los que acatan por explícita convicción, las de los que lo hacen por hábito inveterado, las de los parcialmente renuentes o incluso circunstanciales transgresores, pero que no se oponen a la totalidad del orden vigente. Y la unidad de acción no se ve turbada por la presencia de una eventual minoría contraria a la existencia o al orden de la comunidad, cuya reluctancia no alcance a poner en peligro ese orden. Se trata, pues, de una unidad de acción social efectiva, determinada por la unidad de la decisión política y jurídica, y que alcanza carácter transgeneracional permanente. Así se dice, por ejemplo, el Estado argentino reclama la soberanía sobre Malvinas, y con ello no se significa que la reclamen los gobernantes, ni los gobernados, ni los gobernantes más los gobernados de hoy, sino la empresa comunitaria permanente de la sociedad política, a lo cual no obstan las opiniones y actitudes minoritarias de los que, por las motivaciones que fueren, declinan respaldar los derechos de su propia comunidad. En segundo lugar, entonces, se plantea la cuestión de esta unidad en el fin. Tenemos sobre todo una unidad dada por la acción y la decisión común. Entonces, una unidad en el fin de una sociedad compleja y plural, como lo es la comunidad política. Compleja y plural. La finalidad y ordenación finalista de la sociedad política es objetiva, y hay fines próximos y fin último, así como fines inmediatos y mediatos. Del hecho de que cada individuo no lo persiga en todo momento, de modo directo y consciente, no se sigue la inexistencia de un fin común político. Esto también lo ve muy bien Heller. Esta cuestión de la presencia objetiva de ese elemento en el cual confluyen las acciones colectivas. Por un lado, de verdad, la mayor parte de las acciones exteriores de los miembros de la comunidad se refieren directamente a un individuo o a un grupo infrapolítico. Las interacciones en sociedad fundamentalmente tienen como término de estas relaciones a otro individuo o un grupo infrapolítico, ¿no es cierto? En efecto, las conductas de individuos y grupos en cuantitativamente pocos casos se ordenan directamente al bien del todo político. La más de las veces se ordenan inmediatamente a bienes individuales o de grupos particulares, familia, empresa, gremio, universidad. Si se consideran las conductas jurídicas debidas, resulta evidente que la gran mayoría se mide por el título de individuos y grupos infrapolíticos. Ahora bien, esas acciones, aunque dirigidas a un particular, repercuten de modo positivo o negativo necesariamente sobre la comunidad política y sobre su fin. Esto porque no hay conductas concretas axiológicamente neutras, y cada conducta hacia otro ad alterum o contribuye o va en detrimento de un bien particular y también del bien común político. Acá hay un principio de Santo Tomás, magníficamente dicho, que retomaba Guido Soaje Ramos, ¿no? Después, detrás de cada otro particular hay un otro, decía Soaje con O mayúscula, ¿no? Que es la comunidad política o su fin, resolutivamente su fin. Bueno, acá decimos lo mismo, ¿no? Detrás de cada acto individual planea el bien, el interés y el título de la comunidad política. Luego, no es porque se considere o reconozca el fin político que las conductas de los ciudadanos lo afectan, ya que individuos y grupos no son mónadas aisladas, sino actores insertos en el seno de una comunidad que los abarca y a la que conforman y mantienen en la existencia con sus conductas. O sea, la existencia de ese fin es objetiva.
Ello sin perjuicio de que en ciertas ocasiones el ciudadano sí se ordena inmediatamente al bien común político, como cuando participa en la cosa pública, cumple con el fisco o concurre a defender a su patria. Por lo demás, no hay tensión objetiva entre el bien común familiar o empresarial o gremial y el bien común político. Subrayado, objetiva, a veces es difícil dirimir por dónde pasa lo justo concreto, ¿no es cierto? Pero no hay tensión objetiva. En su dimensión jurídica, en tanto concreta adecuación de los títulos ostentados por las partes respecto de los imperativos del bien común, tal conmensuración traduce las exigencias del principio de politicidad del derecho. Este principio sufá finalista comporta que normas, derechos subjetivos y conductas jurídicas miden su validez última a partir de los requerimientos del bien común político. Lo justo es concreto y la concreción es política, o sea, anclada en el bien común. Por otro lado, en su fase eficiente comporta que la instancia encargada de la jurisdicción, es decir, el derecho, sea la potestad del Estado. En conclusión, comuna A y a B, ¿qué unidad es y cómo es esto de unidad del fin? La acción común social no se explica sino a partir de su resolución en el fin común, o sea, unidad de acción y decisión, en lo cual insistía Heller. Pero esto no se explica si no es por su resolución en el fin común. Un gran tomista, Yves Simon, hablaba de fin común y acción común, que es la sociedad finalmente una acción en común, pero no hay acción común sin el fin en común. Y ese bien común, factor de unidad de la sociedad, es el que, por un lado, causa la perfección de las partes, y el que, por otro, se ve afectado positivo o negativamente por las conductas de las partes. El bien particular es causa del bien común, en la línea de la causa material y eficiente, y el bien común es causa del bien particular en la línea formal y final. Y allí la causación recíproca que se opera entre la eficiencia y la finalidad, entre bienes particulares y comunes. Y acá entramos en temas importantes. Bueno, espero que estos también les han sido importantes, pero que me parece importante tener muy en cuenta. No hablamos justamente de la causa material de la comunidad política. Entremos en esto. Bien común y bien particular. Subsidiariedad del Estado, Estado en el sentido de gobierno y de administración, y subordinación sin instrumentalidad de los grupos infrapolíticos. Son dos aspectos fundamentalísimos de la naturaleza de la comunidad política y que afectan directamente a la función del poder. Por su lado, la categoría de fin particular es la categoría de fin particular entre los bienes individuales y sociales de las sociedades intermedias. Cada sociedad posee una esfera propia de competencia señalada por el fin al que tiende. Así pues, toda sociedad está investida de una potestad, o por lo menos de una facultad, de conducirse por sí misma, conmensurada al bien común respectivo, lo cual supone su capacidad para alcanzarlo y funda su derecho a no ser avasallada ni suplantada en su función por una sociedad superior. Pero es deber de la sociedad superior el promover el desenvolvimiento del inferior, y en la eventualidad de que ésta no pueda alcanzar por sí sola su fin, suplirla adecuadamente a ese efecto. Por ello el Estado, promotor del bien común perfecto a nivel natural, debe preservar, alentar y, llegado el caso, tomar a su cargo la consecución de los bienes comunes de la familia o de las sociedades intermedias, gremios, sociedad comercial, universidad, etc., ordenándolos arquitectónicamente al bien común político, pero respetando siempre la actividad específica de esas sociedades subordinadas y la autonomía relativa de sus fines propios. La sociedad política es sociedad de sociedades, en la que se armonizan y reclaman recíprocamente la primacía del bien común y la existencia y pleno desarrollo de las familias y de los cuerpos intermedios. Todo lo cual no es sino el contenido nuclear del llamado principio de subsidiariedad. Ahora bien, resulta imprescindible comprender que la verdad expresada por el principio de subsidiariedad se desprende de la verdad más fundamental de la primacía del bien común político. Sin este anclaje, el principio queda tergiversado. El fin que cada grupo está llamado a alcanzar es legítimo y por ende también lo es su autonomía para buscarlo, porque no solo es perfectivo de ese cuerpo intermedio, sino, aunque sea mediatamente, o en ínfima medida, de todos los otros individuos y grupos y del todo político. El principio de subsidiariedad, desvinculado al que lo funde y le da razón, que es el de primacía del bien común, se torna una caricatura ideológicamente fungible, así como para la justificación de toda clase de intereses, incluso antisociales y antinacionales.
la interpretación del principio de subsidiariedad descuajado desde primacía del bien común, da pábulo tranquilamente a una caricatura liberal del principio de subsidiariedad, ¿no es cierto?, con un barniz santulón. El fundamento del principio de subsidiariedad radica en que la familia, acá, otro punto, el fundamento de esto. Esto lo determinó en una ponencia que presentó a ese gran congreso un gran argentino que fue Julio Meviel. El problema de del individuo y la ciudad, de la persona y la ciudad. El fundamento del principio de subsidiariedad radica en que las familias y las sociedades intermedias están subordinadas al Estado, sin ser por ello apéndices del Estado. En efecto, los agentes infrapolíticos no ejercen una causalidad instrumental, ya hemos hablado del instrumento, respecto a la órbita política. Por el contrario, la acción de los grupos infrapolíticos supone una verdadera y propia causación, eficiente y final, es decir, son causas totales en su orden, aunque subordinada a la de la comunidad mayor en la que se integran. Las familias y los grupos intermedios ejercen su propia eficiencia en función de los fines que los constituyen en tanto tales. Por el contrario, si todo actor infrapolítico, individual o grupal, actuara por comisión de la esfera política, habría en realidad una sola sociedad, el Estado, solo existiría el Estado, y el hombre sería solo ciudadano, en cada cosa que hiciera. Esto significa, por ejemplo, que la familia no es instrumento de la sociedad política, es decir, concretamente, que la familia no es una dependencia administrativa del Estado. Por eso los padres no son guardadores y alimentadores de sus hijos, sino aquellos en quienes recae primariamente el derecho a la educación de sus hijos. En el hombre, en efecto, se da un orden jerárquico de formalidades prácticas, coronado, ese orden, con excepción de la religiosa, por la de ciudadano. Ella, con todo, no absorbe ni elimina a las otras, sino que se las subordina en función del fin integral, sin el cual esas mismas sociedades particulares no alcanzarían plenamente su fin propio. La familia alcanza su fin porque está en la comunidad política. La universidad alcanza su fin porque está en la comunidad política. Y nosotros alcanzamos nuestro fin porque estamos en la comunidad política. Eso es realismo. Lo otro son ensoñaciones. Por eso digo, esto no es retórica. Lo otro es retórica ideológica. Lo digo a lo mejor con cierta brusquedad, pero en fin, es por la hora avanzada que estamos. Precisiones fundamentales sobre la primacía del bien común político. El bien común político es el fin de la comunidad política, del Estado en sentido amplio. Y esta, la comunidad política, opera como tal bajo la conducción de sus potestades supremas, el Estado en sentido parcial. Luego el fin específico de los poderes públicos es el bien común político, ya se había dicho. Con todo, reparen que el bien común también es fin para los cuerpos intermedios y la familia, los cuales, sin desconocer el fin común propio que lo constituye como cuerpos intermedios y como familias, se hallan obligados a finalizar sus respectivas conductas consociadas como debe hacerlo toda parte de la comunidad, o sea, armonizando y subordinando sus bienes comunes específicos, particulares, al bien de la comunidad completa. Como ha dicho un extraordinario fallo de la Corte Spota, con una expresión que no se encuentra en ningún libro de filosofía política y que es impecable doctrinalmente, el bien común es lo que, cito, es de todos porque es del todo comunitario en el que cada uno es parte integrante. En ese sentido es de todos. Así pues, el bien común político es per se. ¿Y a los pobres qué les interesa que haya un profesor de sánscrito en la universidad? El profesor de sánscrito en la universidad y en las comunidades políticas más poderosas, principales del mundo. Esto habla de una riqueza de esa comunidad política. Entonces el pobre está en una comunidad política rica. Digo esto porque se argumenta a veces con los vasos de leche, ¿no es cierto? Argumentos de una besanía y de una... en fin, incalificables. Pero es del pobre, que a lo mejor no llega a fin de mes, porque es del todo en el cual el pobre está integrado. Y algún día ese pobre, como tantos pobres argentinos, fue a la universidad y a lo mejor lo tuvo de profesor al profesor de sánscrito. Y a lo mejor en toda Hispanoamérica no había un profesor de sánscrito o no había ese profesor de sánscrito.
pues el hijo del pobre fue también un profesor de sánscrito. Ahora, obviamente, si vamos a decir cuántos vasos de leche nos tomamos con el sánscrito, somos seres humanos y no bestias, ¿cierto? Esto también lo digo por lo avanzado de la hora. Así pues, pero fíjense, ¿no es cierto? Es decir, un fallo de la corte se dijo, es de todos porque de todos. O sea, no. Así pues, el bien común político es perseguido indirecta y a veces directamente por los individuos y los grupos infrapolíticos, y no solo por el poder del Estado, cual si se tratase de un agente aislado y divorciado del todo de orden comunitario. Es el conjunto de la comunidad política, sociedades, bajo el imperio rector del poder del Estado, el que tiene como fin propio, directo en el sentido de inmediato, y específico al bien común político. Y esto vale incluso para el Estado católico, cosa que tengo conversada, escrita en algún... Hay un trabajo sobre el tema de relación Iglesia y Estado en Santo Tomás que está apareciendo en este momento en la revista Espíritu, donde discuto esta cuestión. Finalidad política específica que desde ya se traslada al orden jurídico. Por eso la Corte Suprema de Justicia ha asentado en Quinteros, otro fallo, que el fin de la Constitución Nacional es, cito, el bien común de la filosofía jurídica clásica. Por todo lo dicho, no debe identificarse primacía y supraordenación del bien común político con, esto es importante, licuación de todas las órbitas sociales en el Estado-comunidad, ni a forciori asunción por el Estado, gobierno, administración de todas las actividades y operaciones propias de los diversos órdenes sociales. No es ocioso reiterar una vez más la verdad palmaria de que la primacía del bien común no implica totalitarismo ni estatismo. Y explayemos esto, la naturaleza y las propiedades del bien común político no pueden predicarse idénticamente del Estado, gobierno, administración, ni tan siquiera del Estado-comunidad, en sí mismo considerado. En efecto, es el bien particular el que se subordina en el sentido de alinearse, de no contradecir, de no conspirar contra el bien común político. Esto supone, por lo demás, que un pretendido bien particular que contradijese al objetivo bien común político no sería un auténtico bien particular, sería una ventaja, una conveniencia de la parte, pero no su bien de parte. Continuando con la aclaración, debe puntualizarse que la obligatoria subordinación se verifica entre bienes de distinto rango, particular y común, y no entre el Estado y el individuo. No hay una necesaria subordinación, una subordinación absoluta, necesaria, a priori, en el plano de los principios entre el individuo y la estructura pública, administrativa, policial y militar. Una subordinación entre la persona y el Estado de la manera en que, por ejemplo, la entendió Hegel. En la misma línea no se trata de plantear abstractamente si es mejor la sociedad que el individuo, pues la sociedad, comunidad de acción, podría estar persiguiendo un falso bien y perpetrando pública y oficialmente una injusticia, y el individuo podría estar resistiendo y oponiéndose al mencionado atropello de la sociedad y sirviendo hacia la justicia. Pero incluso más allá de esto, resulta necesario señalar que la ponderación no se establece en el plano cuantitativo, en el de un mayor o menor número de favorecidos o en el del volumen de réditos ocasionados por tal o cual decisión o estado de cosas, a partir de un cómputo aritmético. Ni menos aún se establece en el plano ontológico, en el que la persona es sustancia y la sociedad es accidente. Esto podría llegar a dar lugar a un gran equívoco. Sino el de la relación entre el bien común político y el bien particular, a partir de una ponderación cualitativa fundada en la justicia y en la amistad social, y en la que precisamente por basarse en la justicia, ningún derecho fundamental de la parte, individuo o familia, podría ser avasallado. Pero reiteramos por su centralidad, por las confusiones de que a menudo es objeto, que la primacía, que es primacía práctica, o sea, acción normativa, es la del bien común sobre el bien particular y no la del Estado sobre el individuo. Estado, sobre todo entendido como gobierno de administración. Bien, otro punto, bien común y acción del Estado. Y acá, para aclarar, ni el Estado es el bien común, ni el bien común es un conjunto de condiciones. Y esto es algo que es particularmente atingente en el ámbito, en los ámbitos realistas, que pretenden ser aristotélicos y tomistas, y en el ámbito de la doctrina social de la Iglesia, donde se ha colado un fantástico equívoco, y no lo ha colado el concilio, ni el posconcilio, ni nadie que esté ahora presente.
es algo que viene de fines del siglo XIX, que lo tengo estudiado en otro trabajo que está en prensa en Scripta Medievalia, la genealogía de esa grave confusión. Enfoquemos la cuestión de la acción del Estado, pues el Estado no es el bien común, sino el sujeto, uno pero complejo, que lo tiene como fin. Por eso que todo lo que yo digo, el bien común, no lo puedo predicar automáticamente de la estructura social que busca el bien común. Primero, desde el punto de vista del sujeto de la acción, la no identificación formal, es decir, esencial, entre el Estado, comunidad y su bien común participable impide un razonamiento del siguiente tipo. Dado que el bien común político prima sobre el bien particular, luego la comunidad, a través de sus órganos, debe encargarse de todos los asuntos que en el seno de la comunidad exijan dirección de las conductas, o lo que termina siendo lo mismo, debe tomar a su cargo la consecución de todos los fines sociales. Volvemos un poco a lo que planteábamos antes, ¿no? En la misma línea podría decirse, quien puede lo más, puede lo menos. Quien puede perseguir adecuadamente el bien común político, tanto más podrá perseguir el bien de una familia. Y de todas las familias. La respuesta a estos errores, de graves o hasta trágicas consecuencias para la praxis, es ontológica. La sociedad, toda sociedad, es un todo de orden, no un todo sustantivo. Razón por la cual hay acciones de la parte que no necesariamente son acciones del todo. Al contrario de lo que ocurre en una sustancia. Entonces, hay acciones de la familia que no son políticas, mientras que no hay acciones de las potencias racionales del hombre que no se imputen al hombre. Todo acto de la inteligencia es un acto de la persona que está inteligiendo, pero hay actos de la familia que son propiamente familiares. Ahora bien, la materia sobre la que se erige el orden político es un organismo plural y jerárquico de sociedades. Segundo, desde el punto de vista del objeto de la acción. Entonces, el Estado no es el bien común. Todo lo que yo digo del bien común no lo puedo predicar del Estado. Ahora, esto desde el punto de vista del sujeto y del objeto. El bien común no es un conjunto de condiciones para la perfección de la persona. Esta es una fórmula liberal, formalmente liberal, auténtica y genuinamente liberal. En primer lugar, si se acepta que el bien común político es la causa final de la comunidad política, luego no se puede afirmar que la causa es condición, pues como leemos hasta en los manuales, la condición es el requisito, o la disposición necesaria para el ejercicio de la causalidad. Algo meramente auxiliar que hace posible o impide la acción de una causa. La condición en cuanto tal no posee causalidad. La existencia de adecuadas condiciones climáticas es condición para que se desarrolle una prueba deportiva, pero no su causa. Por otra parte, la concepción del bien común como condición, esto lo hemos trabajado de manera detenida, que estamos haciendo una síntesis, ¿no? La concepción del bien común como condición implica la afirmación de los bienes particulares como causas. Respecto de estos, el bien común representaría una suerte de medio o instrumento. Es inevitable, es así. Mas nunca un fin. En síntesis, si el bien común es condición para la consecución del bien particular, entonces el bien común ni es causa, pues es condición, ni es final, porque tiene razón de medio. Sin embargo, es un hecho que los agentes comunitarios, individuos, familia, cuerpo intermedio, el Estado mismo, cuando actúan persiguiendo el bien común político, lo hacen operando. Esto es interesante tenerlo en cuenta, sobre las dimensiones materiales e institucionales, instituciones personas o instituciones cosas, como decía Oriú, que cabría ya denominar condiciones, a través de, ejemplo, a ver si puedo explicarme, a través de la ley, la potestad pública atiende el imperio de la justicia. A través de la subvención de los organismos científicos, esa misma potestad atiende a la consecución de bienes ambienciales. Es decir, el poder del Estado entonces sanciona la ley, actúa sobre lo que podríamos llamar, en sentido amplio, una condición. El poder del Estado, o como digo allá, a través de la fundación de una biblioteca, agentes privados atienden a la promoción de la educación, actúan sobre las condiciones. Pero el fin no es la condición, ese plano institucional, digamos así. El fin es siempre aquello a lo cual ese plano institucional se ordena, que es una parte del bien común. Entonces, precisamente, o sea, el Estado no es el bien común, entonces, no todo lo que, todas las primacías, ¿no es cierto?, que yo debo reconocerle, se le imputa al Estado. Y por otro lado, el bien común es un conjunto de condiciones. Ahora, la acción de los agentes sociales
públicos y privados, estatales o particulares, recae sobre lo que podríamos llamar en sentido lato un conjunto de condiciones, pero no confundirse, ese no es el bien común. Es decir, que el objeto inmediato de la acción de los agentes sociales, tanto políticos, los poderes del Estado, como infrapolíticos, asociaciones civiles, fundaciones y los demás grupos como la familia, en tanto ordenen algunas de sus acciones directamente al bien común, suele recaer sobre realidades de naturaleza institucional por medio de las cuales se promoverá el bien común. Luego debe reconocerse que la acción de los agentes sociales y políticos recae en general sobre objetos que tienen razón de medio o instrumento o condición allanante respecto del fin, pero ni la ley, ni el organismo científico, ni la biblioteca en tanto tales, son el fin al que se ordena la acción de esos agentes, ya que ese fin, no solo como el fin de la obra, sino como el fin del que obra, radica en una dimensión del bien común político. Y acá una definición. Se quejaba un jurista que adhiere, supongo que por falsa obediencia, a esta definición de bien común como conjunto de condiciones. Bueno, pero no lo definen. Bueno, acá hay una definición. Un colega que está en la Academia Nacional de Derecho, el que objetaba. La definición de José María Medrano: bien común político es el bien humano social, proporcionalmente participable, que el Estado, como sociedad autárquica y unidad de orden, puede proponerse, puede construir y puede alcanzar mediante sus acciones y operaciones propias, en las cuales cada miembro desempeña una función parcial. Bueno, vamos a entrar a la parte más, si se quiere, más específica, bien común y funciones del poder político. Acá hacemos unas consideraciones sobre el bien común político como bien completo y complejo. El bien político, con ser estrictamente un bien de raigambre espiritual, en esto insiste mucho Sakeri, con gran acierto, no por ello deja de incluir como parte subordinadas dimensiones materiales que resultan, por lo menos, condiciones sine qua non para la consecución de los bienes participables que conforman el ápice del bien común. Con lo cual, visto desde la acción del Estado, que se propone el bien común político, esos bienes instrumentales, que incluyen desde ya todo un abanico de bienes materiales y servicios, así como la seguridad interior y exterior, resultan inexcusables. Esto visto de la acción del Estado, porque no se podría conseguir lo otro sin esto. Visto el problema desde las asociaciones infrapolíticas, el resultado es materiality del mismo, porque los bienes necesarios para la plenitud de sus grupos tampoco pueden ser conseguidos enteramente por el plano infrapolítico. Entonces el plano de los bienes colectivos y distribuibles tampoco es enteramente del resorte de las familias y de los cuerpos intermedios. Todo lo que necesitan para mantener la incolumidad, ¿no es cierto?, la entereza de la vida física, no lo puede allanar y conseguir la familia o el cuerpo intermedio. Tanto menos hoy, cuando la circunstancia histórico-civilizatoria y el desarrollo técnico imponen a la sociedad mayor la necesidad, o sea, al Estado, la necesidad de atender a un cúmulo de prestaciones que tal vez no eran antes necesarias, pero cuya consecución hoy indispensable puede resultar difícil o imposible para los cuerpos intermedios y las familias. En cuanto a los bienes espirituales, en particular los cognoscitivos, que en su ápice se cultivan en las instituciones académicas y científicas, la necesidad de la acción específica del orden político salta aún mucho más a la vista. Sin la existencia de la comunidad política, los mayores y más significativos bienes de la naturaleza humana, los relativos al conocimiento y a la verdad, teórica y práctica, no podrían alcanzarse, cultivarse, conservarse y transmitirse. Ese nivel de conocimiento escapa por principio a las capacidades del plano infrapolítico, librado a sus propios medios, considerado un abstracto fuera de toda inserción en la ciudad con C mayúscula. Y no solo es completo, sino que es concreto el bien común. En efecto, el fin al que aspiran los individuos y los grupos es un bien proporcionado a sus capacidades, idiosincrasias y circunstancias. Así que el bien común suponga la promoción económica que atienda a tales particularidades geomorfológicas, el cultivo de tales valores culturales, la determinación y tutela de tales principios jurídicos, la expansión de tal orden amical de la convivencia, la subordinación autoritativa según tales usos inveterados, la veneración de tales paradigmas históricos ejemplares, la madurez de tal conciencia política, la libertad de decidir su destino de tales ciudadanos, el honrar a Dios según tales tradiciones,
y así en cada dimensión humana axióticamente relevante. En esa misma perspectiva debe decirse que el bien común político es histórico. Esto significa que los fines humanos que convocan a la polis, en particular los bienes espirituales, se hayan signados por una historia concreta que los perfila y en esa medida los torna amables, o sea, capaces de atraer como fin para los grupos y las naciones nucleados dentro de ese común horizonte de sentido. No son pues bienes cualesquiera, abstractos o desencarnados, los que mueven a los hombres moldeados por una comunidad de destino y una tradición, sino aquellos que, por hallarse coaptados a su segunda naturaleza colectiva espiritual, han causado la convivencia y han cristalizado relaciones de integración perdurables. Y es acá donde se plantea precisamente que las notas definitorias del bien común político tienen una tingencia decisiva respecto de las directrices de la conducción del Estado. Acá hacemos unas consideraciones al respecto que las voy a obviar porque se entienden a partir de lo que vamos a decir después. Vamos a plantear tres ámbitos de la acción comunitaria, de la acción política, pero comunitaria integralmente entendida, en las cuales la naturaleza del bien común dice mucho respecto, por lo menos en lo prudencial, y también en lo taxativo y obligatorio, respecto de cuál debe ser la conducta de la comunidad política dirigida por sus potestades públicas. Primer punto, o sea, vamos a tomar como tres ejemplos de bien común político y la acción del Estado. La expansión perfectiva en lo propio, un ejemplo significativo y de significación cercana para argentinos. A la hora de decidir medidas de gobierno, la sanción de leyes y sobre todo a la hora de adoptar una política de Estado, la acción del poder público no puede dejar de contar con aquellos dones o virtudes que han llegado a constituir un fundamento del patrimonio comunitario, una dimensión de la praxis humana en la que esa sociedad hace la diferencia. O se destaca el sentido internacional absoluto, lo cual es difícil, pero posible, o relativo, o sea, dentro de su ámbito cultural y geográfico, o en un mismo nivel de poderío integral, en el plano de la política internacional. Esta regla prudencial tan evidente no siempre es atendida. Si, por ejemplo, una sociedad ha descollado comparativamente en el cultivo de la ciencia y el saber, si cuenta con un acervo cultural socialmente denso, si su universidad es reconocida internacionalmente, si, para poner un ejemplo específico verificable, varios de sus científicos han recibido el premio Nobel y sus desarrollos tecnológicos van a la par con esos parámetros, pues en tal caso sería antipolítico desatender o desdeñar, o peor aún, sofocar esa dimensión valiosísima del patrimonio comunitario. El bien es metafísicamente actualización de potencialidades, y más allá del plano común a todos los hombres, de la naturaleza humana, existen capacidades y aptitudes concretas que se reparten desigualmente entre los individuos y las comunidades. Y es precisamente el despliegue de aquello que constituye su peculiar aptitud el cauce obligado para la perfección de la comunidad, en lo que le es propio, el modo de potenciar a la sociedad a partir del cultivo de lo que la distingue y la señala. No se trata solamente de explotar sus recursos naturales económicos, sacando provecho de la posesión de esos recursos naturales para la propia comunidad, lo cual es de obligación ético-jurídica absoluta. ¿Cierto? Entonces, no es que se descubre un gran yacimiento de litio y uno se entristece. A mí me pasa eso. No me da alegría. No es solamente eso. Ahora bien, si la promoción de su talento y de su talento estriba nada menos que en el despliegue científico y sapiencial, teórico y aplicado, cabría decir que es la providencia, o la naturaleza o el azar el registro ateo, lo mismo da para el caso, la que indica uno de los caminos privilegiados para la expansión del bien común. Segunda cuestión, el tema de la circunstancia epocal. La sociedad contemporánea, o si se quiere, esto tiene que ver, estas dos primeras ejemplos, digamos así, o vías de desemboque en el cual la naturaleza del bien común indica, aconseja o indica perentoriamente una acción a seguir,
tiene que ver con el bien común en tanto concreto, la anterior y esta que digo ahora, y después tiene que ver con el bien común en tanto bien humano regulado por la justicia. Vamos a este otro que tiene que ver con lo concreto no dado por lo concreto particular de la comunidad, sino lo concreto dado por lo concreto histórico, esta circunstancia histórica. La sociedad contemporánea, si se quiere, la civilización de nuestros días, con el advenimiento de la época industrial, ha provocado una serie de necesidades que no habían existido durante milenios. No nos referimos al fenómeno culturalmente patológico de la creación por el espíritu capitalista y el afán de lucro de un sinfín de necesidades, cuasi infinitas, como se dice a veces hoy en la ciencia económica. Acá la doctora Reyes Oribe tuvo ocasión en Tucumán de observar a un orador que eso no era así. De carácter en muchos casos artificiales, superfluas e inconducentes. Sí a una serie de necesidades objetivas en las que se concretan epocalmente un abanico de necesidades entroncables con exigencias legítimas de la naturaleza humana, o que no son ajenas ni menos contradictorias con tales exigencias. Ahora bien, si esto es así, luego la satisfacción de tales necesidades puede constituir auténticos fines de bien común, que atiendan a la plenitud del conjunto político respecto de variadas dimensiones, las cuales podrían ir desde el ámbito de los bienes corpóreos espirituales hasta el de los participables sapienciales. La ciencia jurídica, pero tiene que ver precisamente con los corpóreos instrumentales, diría yo, podríamos discutirlo. La ciencia jurídica se hizo cargo de esta realidad y las consecuencias que de ella se seguían en un trabajo señero de Ernst Forsthoff, un gran discípulo de Carl Schmitt. Podríamos llamarlo administrativista, pero bueno, era un pensador político, un constitucionalista, un hombre de gran calado intelectual. Vamos a exponerla a partir de una prieta síntesis de su diagnóstico, según aparece en un escrito de Forsthoff. La administración como proveedora de servicios. Forsthoff constata ante todo el factum del aumento de la población, dato que él registra para Alemania, pero resulta extrapolable al plano universal. Este fenómeno va de la mano con otro, que tematizado por Ortega y Gasset, el de la revolución de las masas, relativo a la creciente urbanización de la población, su traslado a espacios físicos estrechos. Se pensaría enseguida en las cuestiones suscitadas por la aglomeración habitacional humana, sin duda acuciantes, pero Forsthoff señala otra consecuencia, la más importante, cito, el distanciamiento del hombre de los abastecimientos necesarios para su vida. Cierra la cita. El espacio vital humano, explica el autor, se divide en un espacio vital dominado y un espacio vital efectivo. El primero es lícitamente considerado por el hombre como el suyo. Es su propiedad, es aquello de lo que es señor, merced a las intensas relaciones que el hombre mantiene con ese espacio. Se trata de su finca, de su granja, del taller, o agregaríamos por nuestra parte el bosque aledaño en el que caza. De ese espacio obtiene, o obtenía, mejor dicho, el hombre lo básicamente necesario para su manutención. Pero, cito, la casa fue sustituida por el piso, por el cuarto amueblado, o por la mera habitación para dormir. La reducción del espacio vital dominado, que llega a la minimización, caracteriza el modo de vida urbano, principalmente el de la gran ciudad. Cierra la cita. El espacio efectivo, por su parte, es aquel en el que se cumple la vida. Es el espacio que, merced al crecimiento de los medios técnicos e industriales, del avance en la posibilidad de comunicación y traslado, se ha extendido enormemente, de modo inverso a lo ocurrido con el espacio dominado. Entonces, el espacio dominado se retrae y el espacio efectivo se amplía. La vida del hombre transcurre en un espacio físico, y no solo físico, que hoy es virtual, una realidad que no podía conocer Forsthoff, que va creciendo en modo inversamente proporcional a cuánto se le ha retraído la posibilidad de conseguir lo que necesita para vivir. ¿Cuántos de nosotros podrían conseguir agua para tomar o qué comer? Y aparte tenemos luz y tenemos una cantidad de cosas con las cuales no se contaba en otro tiempo y se podía vivir sin ellas, y no vamos a renegar de tenerlas. Entonces, acá tenemos el bien común en cuanto a ciertas dimensiones del bien humano que son concretísimas y epocalmente concretas.
El hombre ha extendido su espacio efectivo, extendiendo sus relaciones y superando distancias. Claro, la gente vivía y moría sin salir a lo mejor de un espacio de muy pocos kilómetros cuadrados. No es nuestra experiencia. A cambio de renunciar al espacio dominado. Este precisamente es o era el que le permitía sustraerse a la... Esta es otra figura de Forshoff, la menesterosidad social, que no es pobreza. Al contrario, uno cuanto más rico es, de más cosas necesita o cree que necesita. Es decir, la necesidad de proveerse de lo necesario, deseado o excedente por de fuera de lo suyo propio. Y que no depende de la posición económica, como decimos. No es que la vida del hombre fuera autárquica, pero sí es verdad que su menesterosidad crece proporcionalmente a la disminución de su espacio dominado y a la ampliación de su espacio efectivo, a lo que ya habíamos dicho. Acá introdujo Forshoff un concepto tópico, un topos, un lugar, ¿no es cierto? El concepto de procura existencial, el Daseinsvorsorge o la Daseinsvorsorge, la procura existencial. Consiste en los dispositivos empleados para la satisfacción de las necesidades de apropiación. Y la responsabilidad por la satisfacción de tales menesterosidades es llamada por Forshoff la responsabilidad existencial, ¿no? Es el Daseinsverantwortung, o sea, la responsabilidad de poder proveer o de poder atender, ¿no? De poder procurar todo lo necesario para la existencia de los individuos. Y esta responsabilidad existencial no la pueden asumir los individuos, necesariamente la asume la comunidad. En el transcurso de la época de la Revolución Industrial, esa responsabilidad, bueno, lo que estábamos diciendo. Su mera existencia física, dice Forshoff, no es pensable ni tan siquiera un día sin determinadas imperiosas prestaciones. El ejemplo que pone el autor es el del agua. Antes, bueno, lo que ya habíamos dicho, ¿no? Lo sacaba del pozo el campesino. Hoy el citadino necesita que se la provea. Cita, y no se trata solamente de suministro de agua, gas y electricidad, sino también del apresto de los medios de comunicación de todas las clases, el correo, el teléfono, el telégrafo, la seguridad sanitaria, la previsión para la vejez, invalidez, enfermedad, paro y muchas otras cosas. Y acá están entrando dimensiones que tienen que ver con la llamada seguridad social, y él no apunta a eso solo ni principalmente. Como es obvio, la menesterosidad señalada por Forshoff, en la que se han incluido aquí el rubro de la previsión social, aunque podría prescindirse de ella, se ha ampliado exponencialmente en nuestros días, incluso de la época de Forshoff. El hombre contemporáneo no puede desarrollar su existencia si el Estado no asume esa responsabilidad perentoria. Parejo con esa necesidad objetiva epocalmente exigida es el aumento del volumen de la participación del sector público en la economía nacional. La politicidad de esta dimensión de la vida comunitaria se manifiesta asimismo en que la justicia, obligación permanente y vital del Estado, se halla allí comprometida. En los términos de Forshoff, cito, todas las cuestiones de la procura existencial que desembocan de un modo necesario en el problema de un ordenamiento social justo son siempre, de modo ineludible, cuestiones políticas de primer rango. ¿Cómo podría desentenderse la comunidad política de la provisión de agua, de la provisión de electricidad, de la provisión de los servicios básicos? Y esa es la consideración del proceso total, más allá de los mecanismos particulares de los dispositivos de las prestaciones parciales. O sea, ¿quién lo asume? ¿Los particulares o la órbita pública? Más allá de eso. En todo caso, la órbita pública no podrá dejar de ejercer contralor, ¿no es cierto?, y atender a que esto se cumpla y se cumpla bien. Es allí, en la consideración del proceso total, donde se capta la afectación política, dice Forshoff, la afectación soberana de esta responsabilidad existencial. Entonces se plantea la cuestión de si esta responsabilidad de velar por la provisión de bienes y servicios indispensables que recae sobre la comunidad política, más específicamente sobre sus órganos de conducción, impone en todos los casos, acá hay un punto aparte. Entonces, tomo aire y respiro un segundito. Se plantea la cuestión de si esta responsabilidad de velar por la provisión de bienes y servicios, que recae sobre recae sobre los órganos de conducción, impone en todos los casos un gerenciamiento directo por parte del Estado como gobierno y administración. La respuesta sería negativa.
Acá dice es negativa, pero debido al avanzado de la hora, digo, sería negativa. Sin poder extendernos aquí en el tema, el principio es claro. Gobernar al Estado no es idéntico a administrar directamente todas las funciones necesarias para el suministro de todos los elementos ordenados a subvenir todas las necesidades del hombre en tanto ser corpóreo. Pero no hay cosa, la administración de todo este amplísimo abanico plural, no necesariamente, la administración, el gerenciamiento directo no necesariamente recae sobre la órbita estatal. No uso pública, porque en realidad todo esto tiene que ver con lo público, ¿no? Eso sería una gestión por los particulares de una carga pública y una dimensión pública que atiende a bienes colectivos insoslayables para la existencia de la comunidad política y por tanto son partes, aunque subordinadas e instrumentales, parte del bien común político. Hablaríamos de particulares en todo caso, no diríamos no públicos. Es decir, en todo caso son los privados cumpliendo una grandísima responsabilidad pública. Entonces, decimos, no es idéntico gobernar al Estado, administrar directamente todo, pero no hay códigos generales y abstractos que indiquen a priori qué temperamento adoptar respecto de cada área de la economía. En este tema lo que debe regir es el realismo prudencial de lo concreto, bajo el principio de acción subsidiaria de los poderes públicos. Con todo, y dado el carácter imperativo de la provisión de ciertos bienes y servicios, si el sector privado se mostrase incapaz para asumir con solvencia dicha responsabilidad, será obligación de los poderes públicos el tomarla directamente sobre sí. Alguien la debe cumplir inexorablemente. Asimismo, si el rubro de que se trata afecta a la seguridad del Estado o constituye un bien estratégico, no cabrá declinar su administración en manos de particulares. Ambas excepciones al principio de acción subsidiaria del Estado y la consiguiente obligación que imponen a éste están ancladas en exigencias de bien común político. O sea, la subsidiariedad es una exigencia de bien común político. Y hacerse cargo de lo que haya que hacerse cargo para que nunca esta dimensión quede huérfana es una exigencia de bien común político. Y atender un bien estratégico y protegerlo es una exigencia de bien común político. Acá, Saccheri tiene páginas muy claras, como siempre, breves, concisas, pero muy profundas. Hay un trabajo de Saccheri más completo que lo que expone en el orden natural, que está en función del Estado en la economía social. No sé originariamente cuándo lo escribió, pero esto apareció en la Verbo del año, una Verbo de homenaje a Saccheri por los 10 años de su fallecimiento en 1984. Función social del Estado en la economía social. Bien, por último, la cuestión no del bien común como concreto, sino del bien común en tanto un compacto, macizo e insoslayable bien de justicia. Los derechos anteriores al Estado, la justicia anteriores al Estado, entre comillas, la justicia valor perentorio y universal. Y acá cito un trabajo mío del año 2018. En referencia a los derechos humanos, cito: esa tensión entre las exigencias de la naturaleza humana respecto de sus fines perfectivos más altos, por un lado, y por otro, la incapacidad, muchas gracias, del hombre para alcanzarlo sin la colaboración consociada y la integración en la comunidad política, se refleja asimismo en la estructura de los derechos humanos, entendidos en sentido fuerte, como derechos subjetivos naturales, como lo planteó magistralmente Héctor Hernández. Cabe remarcar que estos derechos, llamados anteriores al Estado, son anteriores al Estado solo por el título, mas no por su posibilidad de realización. En efecto, es verdad que el hombre tiene el título fundado en la ley natural, título por lo tanto ontológicamente anterior al Estado, a un orden de derechos exigidos por su misma naturaleza para su plenitud como persona. Sin embargo, solo podría alcanzar los fines a los que esos derechos naturales se ordenan mediante la inserción en la comunidad política.
no podría alcanzarlo sino por la inserción en la comunidad política. Desde el básico derecho a preservar su existencia, liberándose de enfermedades, por ejemplo, hasta los peraltados derechos a una identidad cultural o a conocer la verdad. Pensemos en la verdad que trasciende el ámbito de la praxis cotidiana de una familia, como la verdad científica y filosófica, quedarían frustrados en cuanto a su posibilidad de concreción efectiva fuera de la participación del concreto bien común de la comunidad política. Esta dimensión de los derechos humanos, la de su cumplimiento, no es anterior al Estado, sino que exige la participación del bien común político. Dicho lo cual, que está en línea con lo que veníamos exponiendo, vamos a plantear esta cuestión, como digo, que tiene que ver con la justicia como núcleo duro del bien común político y con todo aquello que es anterior al Estado. Ahora bien, por otro lado, aquellos derechos cuyo título está señalado por la ley natural, sin entrar en disputas inanes, por la mismísima condición de ser humano. Digo esto con un valor retórico que pretende ser sano, ¿no es cierto? Es persona, no es persona. Son disputas fútiles y en muchos casos planteadas como a la fe. Entonces, sin entrar en disputas inanes, aquellos derechos cuyo título está señalado por la ley natural no pueden ser desconocidos por el poder del Estado, ni por las leyes vigentes en la comunidad. No otra cosa significa la expresión anteriores al Estado. Por eso no es necesario que la propia Constitución política tutele esos derechos, tal como ocurre, por ejemplo, con el caso del derecho a la vida del neonato en Argentina, la ley de aborto que fue constitucional. Porque ese derecho resulta en cualquier caso indisponible para la voluntad del poder, así como imprescriptible la obligación de protegerlo. El escenario político actual, en que el derecho del neonato a no ser muerto injustamente, así lo enuncia Mazzini, es transgredido en forma masiva y sistemática en casi todos los estados del mundo occidental, manifiesta un fenómeno deletéreo de garrafal conculcación de la legitimidad de ejercicio, la cual consiste en la ordenación de los actos de la potestad del Estado al resguardo y la promoción del bien común político, cuyo eje es la justicia. Y acá me voy a permitir, porque no había querido leerlo, pero es muy importante recordar, ¿no? No dice nada nuevo, pero son esas cosas que no son nuevas son las más importantes. Decíamos en una nota, esta la voy a leer, a propósito del tema de la justicia. El bien común es un bien completo y su eje es la justicia. Como esto es así, resultará ineludible recalar en la obligación más básica que la conciencia universal de la humanidad asigna al poder político, la de hacer justicia. Esto es lo que es como la exclamación de la conciencia del hombre, la conciencia más básica. La más simple a lo mejor, pero no por ser más simple deja de ser la más elevada tampoco. Al poder político se le exige hacer justicia. La viuda en las escrituras le exige al juez que le haga justicia. En una película que desde el punto de vista técnico es magnífica, desde el punto de vista ideológico fue uno de los factores que contribuyó a destruir a la Argentina, la película de Pino Solana, La hora de los hornos. Pero desde el punto de vista técnico es magnífico. Aparece el ministro de Justicia, habían tomado la fábrica, no sé. Y entonces el delegado se ve que habla con recta intención, ¿no? Dice, mire, tenemos este problema y esto, y nos están haciendo esto. Dice, no, pues yo no puedo intervenir acá. Acá tiene que venir el juez. O sea, es un planteo institucional, ¿no es cierto?, división de poderes. Y el hombre le dice, ¿y usted qué es? Yo soy ministro de Justicia. Dice, ¿cómo es? Si usted es ministro de Justicia, usted tiene que hacer justicia. Es relevante mencionar cómo la literatura del siglo de oro español se ha hecho eco de la asociación espontánea que hace la conciencia del hombre entre autoridad y protección de la justicia. La autoridad política y protección de la justicia. Así lo comprobamos en la dramaturgia de Lope de Vega, por ejemplo, Fuenteovejuna, el mejor alcalde del rey, en Peribáñez, el comendador de Ocaña, y en la de Calderón y la Barca. Dice en efecto los personajes de este último en el alcalde de Zalamea. El rey dice, don Lope, a que esto ya es hecho. Se habían cargado
al noble que los había atropellado, ¿no? Bien dada la muerte está, vos por alcalde perpetuo de aquesta villa os quedad, y que le responde Crespo, ¿no? Solo vos a la justicia tanto supierais honrar. Esta idea de que el eje vertebral del bien común político es la justicia, de ahí la gravedad de esto que acá señalamos, que por supuesto tampoco es retórica, porque si no, ¿de qué hablar? Habla del bien común, tiene que hablar de la justicia. Bien, y terminamos con lo siguiente. Epílogo compendioso, que habría podido ser un prólogo compendioso, el fenómeno transhistórico y permanente del valor de la vida política. Hermann Heller, fíjense acá, tampoco lo citamos a Santo Tomás ni a Aristóteles, al viejo Hermann Heller, que murió en el exilio del año 33, corrido por su origen. Un hombre extraordinario, ¿no? Vean esto si no. Al enfocar el problema de la justificación de la comunidad estatal, o sea, ¿por qué es necesario? ¿A qué valor le apunta la vida política? Se hace cargo de los planteos que resaltan todo lo que la vida política le quita a un individuo, que se imagina aislado y se cree autosuficiente. Nosotros ejemplificaríamos: restringe la libertad de acción, exige tributos, ¿no? Si no me dejan hacer lo que quiero, me cobran impuestos. Pero se pregunta Heller si acaso un punto de partida más significativo para justipreciar el valor del fenómeno político no residirá en que a lo largo de la historia los hombres a menudo no hayan dudado en ofrendar hacienda y vida. En alemán la expresión es magnífica, es Gut und Blut, los bienes y la sangre. No es lo mismo decir sangre que decir bien, como ni en alemán ni en castellano. Los hombres a menudo no hayan dudado en ofrendar los bienes y la vida y la sangre por su comunidad. O sea, si no sería más significativo esta perspectiva a la hora de abordar el valor del fenómeno político. Porque esto significa haber pospuesto sus fines particulares más preciados por el bien de la patria. Y el bien de la patria no es sino otro nombre del bien común político. Bueno, les agradezco. Bueno, yo habiendo prometido ser breve, vamos a ser lo breve que pueda ser ante el calado de las preguntas. Yo creo que es mejor que, pero es una opinión con viso de parecer o de juicio, que tratar de salvar fórmulas, pues no hay obligación de salvar fórmulas, por lo único que importa es la verdad. Y si el que formuló la fórmula no la formuló formulísticamente, bueno, porque el que formuló la fórmula la formuló como un acto de servicio, que es lo único que importa. Entonces, si la fórmula es falluta, hay que dejarla. Y no hacer la parabólica humana, como hacía una publicidad de hace unos años, cuando no encontraba señal, ¿no es cierto? Un contorsionista y se ponía. Y siempre teniendo en cuenta, porque la cuestión de las condiciones, tratando de salvar la fórmula, lo planteó Arthur Fridolin Utz, un dominico extraordinario en la ética social, que está traducida al castellano por Herder. Pero lo planteó precisamente como el conjunto de condiciones institucionales, y habló de un bien común exterior. No me acuerdo si es exterior, pero en todo caso era un bien común que redundaba o que se ordenaba el bien común inmanente, que es el auténtico bien común. En todo caso, estas condiciones eran condiciones para el fin, nunca para el bien particular. Y esto se puede aceptar. Camilo Tare, aplicando la analogía de atribución, dice que estas condiciones podían ser bien común como analogados secundarios, en una analogía de atribución intrínseca, y está bien, pero son siempre condiciones que, como decíamos acá, y como plantea Saccheri en ese texto que cité, Fin del Estado de la Economía Social, son condiciones institucionales, decía Auriu, ¿no es cierto?
instituciones personales o instituciones cosas. O sea, son las leyes o son el plano de las corporaciones, digamos, de los grupos sociales, de las instituciones. Nunca esto puede, digamos, incluso si yo lo asumo así, no pierdo de vista de que todo este plano se está ordenando al fin, común, no individual. Por eso es que es insalvable la forma. Y yo creo que es mucho más sano, por amor a la verdad y por amor a todo aquello a lo que, en cuyo servicio, ¿no es cierto? Ponemos el carro atrás de los bueyes. Bueno, sabemos al servicio que estamos. Me parece mucho mejor abandonarla y plantear las cosas como son. Y además, bueno, habiendo estudiado la genealogía y cómo esto arranca a fines del siglo XIX, el trabajo lo publica Scripta Medieval y el año que viene, pero hoy tiene un servicio en prensa online, entonces se puede leer. No es definitivo, pero es cuasi definitivo, así que ese con mucho gusto se lo paso. Todas los teólogos, digamos así, insospechables, hasta el propio Garrigou, que plantearon esto, hicieron planteos absolutamente inaceptables, pero inaceptables, sorprendentemente inaceptables, recalando en todos los errores del individual, de Locke, de Kant, y en el caso de la línea Maritain-Garrigou, dando lugares incluso a verdaderos dislates, que pueden llegar a ser dislates en sede teológica, porque en Maritain directamente, cuando la persona, ese verdadero monstruito, ¿no es cierto?, que habría que tirarle Gamexane, cuando la persona se enfrenta con Dios, no le tiene miedo. Es como dijo Víctor Hugo, que le preguntaron, él tuvo el procerato en vida, o fue un Dios en vida. Dígame, Monsieur Hugo, cuando usted se encuentre con el Creador, ¿qué le va a decir? ¿Cómo le va, colega? O sea, esta es una deriva que en sí misma es insalvable, que contiene en sí mismo un error muy, muy serio. Yo creo que hay que actuar bien, y al mismo tiempo, si se quiere tomar una definición, y es necesario tomar una definición de la doctrina de los papas, ir a Divini Lius Magistri, a la de Pío XI. Eso también es, siguiendo, como dice Héctor Hernández, la regla hermenéutica básica de que lo que mande sea la verdad. Entonces, enderezo la norma, enderezo el documento, todo en función de la verdad. Entonces yo tomo el texto que dice verdad, no el texto que no la dice. Y si ningún texto dijera verdad, abandono los textos, porque lo único que importa es la verdad. La réplica de Milvina Valdiente. Claro. Y con respecto a la segunda pregunta, precisamente, yo creo que me parece, estoy de acuerdo, me parece interesante plantearlo así. Porque el mismo principio de subsidiariedad no es un principio que tenga como fin el bien particular, sino el bien común. Entonces es como la manera más humana, sería más política, y en ese sentido sería la mejor manera política de atender al bien común. Hacerlo como en una sociedad de sociedades. Pero dado que lo que manda es el bien común, entonces, en función de las circunstancias y de los imperativos de la hora, deberán ser las soluciones, que deben ser siempre concretas. Porque el fin no es la subsidiariedad, el fin es el bien común. Y me parece muy interesante ambas preguntas. Y esta última también es importante para pensar, ¿no?, qué es el fin y que no sería pues el término medio es muy mostrenco, es típico término utilitarista de lo peor de la modernidad. Ordenado. Claro, o fin quo, qué sé yo. ¿No? Bueno, así, a ver si puedo ser muy sintético. Es decir, el hecho de que la comunidad política, en tanto es una comunidad que tiene en sus manos medios naturales
y por otro lado está fundada en exigencias de la naturaleza humana en tanto tal, tenga un fin que sea en lo inmediato, directo y específico, un fin natural, y que entonces no se pueda decir a secas que el fin de la comunidad política es Dios, cosa que yo converso en una larga cita a pie de página, en que no me refiero a la doctrina de San, en este artículo que está ahora en Prensa en Espíritu, que se ha publicado, no sé, no me refiero directamente a la doctrina de Santo Tomás, pero digo que planteo unos principios que creo que podrían estar en línea con la doctrina de Santo Tomás. Dicho esto, esto no significa, primero, que el bien común político y la propia comunidad, a la manera en que políticamente pueda hacerlo, no debe ordenarse al bien común sobrenatural. No solo que no tenga la obligación de parte de todos aquellos que pudieran cumplirla, como por ejemplo los gobernantes, como hicieron los grandes próceres cristianos que se convirtieron y arrastraron a su pueblo detrás. El ejemplo emblemático es Clodoveo y la reina Clotilde. No solamente esto, sino que fundamentalmente cuando se trata de una comunidad política de tradición cristiana, porque todas las obligaciones que recaen sobre la comunidad política son obligaciones respecto de el creador reconocido, son mucho mayores. Y está, además de todo este plano de las obligaciones, está la cuestión axiológica, ontológica, que ese bien común político, ordenándose al bien común sobrenatural, se bonifica. O sea, es mejor bien común político, porque el derecho natural no lo dice todo. Por ejemplo, el derecho natural tampoco se pronuncia necesariamente contra la poligamia. Por ejemplo, si hablamos de recto orden familiar. ¿Y qué quedaría de la familia? O sea, ¿o qué queda de un recto orden familiar con poligamia? Por poner un solo ejemplo. Entonces, el bien común político se bonifica por su ordenación, por su impregnación, por su información, por el bien común sobrenatural. El bien común político y podemos llamarlo las estructuras, ¿no es cierto?, la ordenación de la comunidad política informada por la ley del Evangelio. Esto hace mejor bien, lo hace más bueno al bien común político, sin dejar de hacerlo político, porque no existe la comunidad política, sí, no existe la comunidad política en abstracto. En acto es un universal, en la mente. Lo que hay históricamente son comunidades políticas. Entonces está la comunidad política pagana, que buscaba a Dios, y lo buscaba, si pensamos en nuestro querido y vapuleado Occidente, lo buscó bastante bien, para andar a la búsqueda eran buenos sabuesos, Platón, Aristóteles, la comunidad política pagana. Después tenemos la comunidad política cristiana, y lo que se puede tener es la comunidad política apóstata, pero no existe la comunidad política así en el aire. Existen comunidades políticas y cada una tiene una obligación. La pagana la cumplió bastante bien. La cristiana ha dado la cristiandad, que ha existido incluso institucionalmente hasta el siglo XX. En el momento en que de la Declaración Dignitatis Humanae, la cristiandad existía políticamente en Europa y en América, no en todos los estados de Europa y América, pero existía en Europa y en América. La Dignitatis Humanae contradice la doctrina de la cristiandad.